Ah, hola. Supongo que quieres conocer acerca del perihelio de Mercurio, ¿verdad? Déjame informarte que la precesión del perihelio de Mercurio es una de las pruebas fundamentales de la teoría general de la relatividad publicada por Albert Einstein en 1915. Anteriormente, se habían tratado de hacer cálculos para justificar esta precesión. En este caso lo hizo un astrónomo francés llamado Leverrier, y los datos no estaban tan de acuerdo. A partir de esto surgió la necesidad de crear una nueva teoría de la gravedad que complementara la teoría de Newton. A continuación vamos a hacer una pequeña explicación acerca de cómo se llevó a cabo este descubrimiento, cómo se llevó a cabo estos cálculos y cómo Einstein propuso una solución que permitía explicar sin inconsistencias o con inconsistencias despreciables la precesión de este perihelio. Según la física newtoniana, en un sistema conformado por un objeto y una masa esférica, dicho objeto seguirá trayectorias elípticas con la masa esférica como uno de sus focos. Bajo estas condiciones, el punto de mayor acercamiento, llamado periapsis, se encuentra fijo. En nuestro sistema solar, a este punto se le conoce como perihelio, y debido a diversos factores, este punto tiene una precesión. Esto quiere decir que rota alrededor del Sol. Las causas principales de esto pueden ser la presencia de otros planetas que afectan la órbita, y lo que se va a analizar en este caso, los efectos de la teoría general de la relatividad de Einstein. Bueno, Johnny, déjame contarte un poco de la historia del perihelio de Mercurio. Lo que pasa es que comienza en el siglo XVI con el planteamiento de las leyes de Kepler. El astrónomo del mismo nombre propuso 3 leyes que gobiernan el movimiento de los planetas. La primera establece que los planetas orbitan alrededor del Sol en una órbita elíptica, con el Sol localizado en uno de sus focos. La segunda ley establece que en periodos de tiempo iguales, la línea que une el planeta y el Sol traza áreas iguales. Y por último, la tercera ley nos dice que el cuadrado del periodo de todos los planetas es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. ¿Entendiste, John? Hola, sáquenme por favor. Lo que ha dicho nuestro compañero fueron los fundamentos que permitieron a Newton establecer sus leyes de cómo funcionaba el sistema solar. Aquí hizo una pequeña representación de la segunda ley de Kepler, que a lo mejor puede sonar un poco abstracta, pero esto dice que en periodos de tiempos iguales, la línea desde el cuerpo central, que en este caso es el Sol, conecta a un planeta y traza áreas similares. Como viaja más lento a distancias más largas, esto lo que establece es precisamente eso, que hay una aceleración, que es lo que Newton plantea en su ley de la gravitación, que se define como la fuerza es igual a la constante de gravedad por el producto de las masas entre el radio cuadrado, que permite que se cumplan esta característica de las órbitas elípticas. Ahora, esta ecuación era muy poderosa. Con ella Kepler logró calcular los tiempos de tránsito de varios planetas, en especial del Mercurio, y solo hubo una pequeña discrepancia de 1 hora. Y eso comenzó a dar a luz el poder predictivo de estas leyes. Sin embargo, tenían ciertas limitaciones para poder predecir ciertos eventos. Se necesitaba conocer su posición y su masa o su velocidad, pero esos datos generalmente se conocen a partir de los datos experimentales. Hola, en el año de 1846, las leyes de Newton alcanzaron su cenit, gracias a un científico llamado Leverrier. Las observaciones de varios astrónomos daban a entender que Urano se estaba alentando en su órbita, y al realizarse los cálculos de alentamiento de planetas, un conflicto aparecía entre el retraso observado y las leyes de Newton. Leverrier asumió que Newton estaba en lo correcto, y llegó a la conclusión de que un objeto estaba perturbando la órbita de Urano. Calculó la masa, el periodo y la posición de este planeta teórico. Después dijo a los astrónomos la posición de este nuevo planeta. Ellos apuntaron sus telescopios y efectivamente, ahí estaba Neptuno. Anteriormente, Leverrier había estado realizando cálculos del movimiento de Mercurio, cuya órbita tiene una gran excentricidad. Observaciones habían determinado que el perihelio de Mercurio sufría una precesión, lo cual era completamente natural,
usando las leyes de Newton, Le Verrier se empeñó en el cálculo clásico de la precesión, dado que todos los eventos habían podido ser explicados de esa manera. La forma que lo hizo fue, primeramente, reemplazó cada planeta por anillos de densidad lineal por la siguiente ecuación. Luego, se hizo el cálculo del empuje que ejerce cada planeta exterior sobre Mercurio, considerando los componentes radiales de la fuerza ejercida sobre los diferenciales angulares en Mercurio. Al usar la ley de gravitación de Newton e integrando sobre el círculo, obtenemos: para los requerimientos de la mecánica clásica, tenemos que las órbitas planetarias son estables y cerradas. La siguiente ecuación diferencial relaciona la fuerza de gravitación y el movimiento de los planetas, donde φr es la fuerza total aplicada. Considerando una órbita para Mercurio que oscila en una órbita circular de radio A, y usando una aproximación con series de Taylor y resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos una ecuación para el ángulo absidal, que es el ángulo definido entre el perihelio y el afelio, donde φA es la fuerza central neta. Resolviendo el empuje gravitacional, tenemos que la fuerza es igual a 7.558 por 10 a la 15 newtons. Además que la fuerza que ejerce el Sol sobre Mercurio es igual a menos 1.318 por 10 a la 22 newtons. Y que la fuerza total que experimenta Mercurio está dada por, y al derivarlo y multiplicarlo por A, obtenemos. Teniendo que f' de A es igual a, y f0 es igual a, y A' de 0 es igual a, y haciendo una expansión binomial obtenemos, lo cual es igual a pi por 1 más 9.88 por 10 a la menos 7. La precesión de la órbita de Mercurio por revolución está dada por, y el periodo de la órbita de Mercurio es de 87.969 días. El valor que Le Verrier calculó para el corrimiento de Mercurio era de 527 arcosegundos por siglo. Sin embargo, los valores observados por astrónomos diferían de gran manera cuando se comparaban los valores de Le Verrier por 43 segundos de arco por siglo. Estos resultados causaron gran confusión en la física y en la astronomía en aquella época. Fue una sombra para la mecánica newtoniana que ponía en duda su perfección como teoría. Fue ahí cuando los astrónomos comenzaron a dudar de la teoría de la gravedad de Newton. Siguiendo la misma rama de pensamiento que lo llevó a descubrir Neptuno, en 1859, Le Verrier llegó a la conclusión de que masa adicional próxima al Sol era necesaria para explicar la inconsistencia entre el cálculo newtoniano y las observaciones experimentales. Inicialmente, planteó que podría existir un cinturón de asteroides ubicado entre Mercurio y el Sol, y que la gravedad colectiva de dicho cinturón generaba la fuerza extra que modificaba la órbita. Poco tiempo después, un astrónomo realizó una medición de un objeto que se movía alrededor del Sol con una órbita más interna que la de Mercurio. Le Verrier propuso que dicho objeto, y no el cinturón de asteroides planteado anteriormente, provocaba los cambios en el perihelio de Mercurio. Incluso se clasificó a dicho objeto como un planeta y se le dio el nombre de Vulcano. Sin embargo, otro astrónomo que había estado observando el Sol con un mejor telescopio ese día no detectó signos de Vulcano. Entonces la existencia de ese planeta quedó terminada ahí. Sin embargo, como no se puede explicar la inconsistencia de otra manera, muchos dieron por hecho que el planeta Vulcano existía, aunque no se podía observar. Entonces, en 1915, Einstein publicó su famosa teoría general de la relatividad, la cual complementaba la teoría especial previamente publicada al introducir el concepto de la aceleración. Una propuesta muy importante que hizo fue plantear que el espacio y el tiempo eran una misma entidad, y que ésta se podía distorsionar, o dicho de otra manera, se podía doblar, y esta curvatura era lo que causaba la gravedad. Hay dos cosas que causan las distorsiones: energía y momentum. Como la masa es equivalente a energía, se puede determinar que los objetos masivos, como lo pueden ser los planetas o el Sol, causan grandes distorsiones en el espacio-tiempo. La geometría del espacio podía ser descrita por un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Es reconocido como un sistema muy complejo de ecuaciones donde cada solución describe un fenómeno diferente con niveles de curvatura distintos. Para propósitos del video no solucionaremos el sistema, pero es importante recordar que estas ecuaciones tienen un poder predictivo bastante grande. Para el cálculo de la solución relativista de la precesión del perihelio de Mercurio, primero se define una métrica para el sistema solar, que es esféricamente simétrica, estática y plana, que toma la siguiente forma, en donde el diferencial de omega al cuadrado es igual al diferencial de teta al cuadrado más seno cuadrado de teta por el diferencial de phi al cuadrado. Este término viene de la simetría esférica.
Una manera más simple de dejar esta métrica es la siguiente, en donde A y B son funciones que dependen del radio. Luego para esto necesitamos calcular el tensor de Ricci, el cual define la curvatura del espacio. Para esto, primero tenemos que calcular los símbolos de Christoffel con la siguiente fórmula y nos arrojan los siguientes resultados. A continuación, calculamos los componentes del tensor de Ricci con esta otra fórmula y nos arrojan estos otros resultados. Para ello, primero necesitamos igualar esas ecuaciones a cero, porque eso cumple con las condiciones del vacío. Después de un poco de manipulación de las componentes, llegamos a la conclusión de que el campo gravitatorio se asemeja bastante al campo de gravedad newtoniana, y esto nos permite usar una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, la cual se conoce como la métrica de Schwarzschild, que toma la siguiente forma, en donde Rs es igual a 2 por la constante universal de la gravitación por la masa del Sol. Para esto después definimos el lagrangiano, el cual define de cierta manera la energía de un sistema y toma esta forma. Al introducirlo a ecuaciones diferenciales de Euler-Lagrange, nos dan dos constantes del movimiento, que son las siguientes. Después de un acomodo de la métrica, nos queda la siguiente ecuación, la cual metemos a una integral que nos permite calcular la mitad del periodo. Después de realizar unos cambios de variable, terminamos con la siguiente integral, cuya primera parte nos arroja como resultado pi y la segunda parte nos arroja una pequeña variación en la órbita de Mercurio. Después de sustituir los valores conocidos, descubrimos que el valor de esa pequeña variación, y al hacer la conversión a arcos segundos por siglo, descubrimos que esa respuesta es capaz de explicar la precesión con una exactitud bastante apropiada. Hola, veo que todavía sigues aquí. Qué bueno, significa que no te aburre la física o algo así, y que no te quedas dormido viendo este video, pero bueno. Como habrán podido ver durante el video, las leyes de Newton son herramientas muy poderosas y muy importantes para calcular el movimiento de los planetas. En su época sirvieron bastante bien, inclusive lograron el descubrimiento de otro planeta, que fue Neptuno. Sin embargo, tienen sus limitaciones en situaciones con alta gravedad, que la teoría general de la relatividad modela mejor que las leyes de Newton. Otra lección muy importante que deben de sacar de aquí es que solo porque una idea ya lleva mucho tiempo no significa que sea la correcta. Como habrá podido escuchar, Le Verrier, al darse cuenta que sus cálculos no estaban de acuerdo con las mediciones experimentales, dijo: tiene que haber un planeta, Newton no puede estar mal. Es Newton, él nos ayuda a encontrar a Neptuno, no puede estar mal. Sin embargo, llega Albert Einstein y dice: Newton no estaba mal, pero le faltó algo. Y ahí complementó con su teoría general de relatividad. Es muy importante estar pendientes de esas nuevas ideas que pueden revolucionar. Muchas gracias por su atención.